Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estoy hoy en compañía de mi dilecto y apreciado amigo, 2 veces colega, casi 3, don Lauterio Vargas. Lauterio, ¿qué tal? Bien. Lo dije rápido para que no te eche para atrás. Gracias. ¿Colega gracias, de qué? Ramón García. Y entonces, No, colega 3 veces, realmente. sí, 3 abogado, veces. periodista y supervivencia. Bueno, serían 4. La experiencia de la vida. Relacionadores públicos, somos ambos también. Vivimos de las relaciones públicas, Sí. de la comunicación en el sentido amplio de la palabra. De la prensa, Sí, en sus diferentes vertientes. Mira, Lauterio, sin duda alguna que hoy la noticia, desde anoche, la noticia de hoy, es la entrega de la encuesta. La más comentada. Pen and Shower. Pen and Shower es un grupo que está trabajando para el grupo SIN, valga la redundancia. Esa encuesta del grupo SIN solo se publicaban en el portal digital del grupo SIN y se comentaban en las emisiones televisivas de ellos, en este caso Noticias SIN, pero hace un tiempo para acá este grupo parece que ha hecho una alianza estratégica con el rotativo Hoy, con el periódico matutino Hoy, y el periódico Hoy está publicando. Entonces, indudablemente que los números ofrecidos por la encuesta todavía no son, si se quiere, decisivos o no reflejan lo que podría ser la voluntad popular en el próximo año 2016, en las elecciones. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerda que estamos más de un año de esa contienda electoral y según nos enseñaron a nosotros en las universidades, las encuestas son fotografía del momento. Eso es un cliché viejo ya, de que las encuestas son fotografía del momento y que en política usted no puede predecir a exactitud lo que va a ocurrir dentro de 1 año y 2 meses, que es cuando van a ser las elecciones, 1 año y 2 meses. ¿Por qué? Porque la mayoría de las entidades políticas dominicanas no han definido realmente candidaturas presidenciales. Ya lo ha definido el PRD, pero no ha inscrito todavía en la Junta Central Electoral. Lo ha definido un grupo de izquierda que tiene al señor Fidel Santana como candidato a la presidencia. Lo definió 2 partidos pequeños, el Partido Humanista Dominicano, que ya eligió como candidato al señor Luis Abinader, y también definió candidatura a la presidencia el Partido Reformista Social Cristiano, que cae ya entre los partidos minoritarios. Definió al ingeniero Quique Antún como su candidato a la presidencia, que paradoja de la vida no aparece en la encuesta. Entonces, indudablemente por eso decimos que estos números que se han presentado al país a través de esta Pen and Shower no pueden ser necesariamente lo que va a ocurrir o la posibilidad de lo que puede ocurrir en el torneo electoral del próximo año 2016. Recordemos que las elecciones del 2016 será un todo contra todo, como lo hemos llamado. Es decir, se van a elegir presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y suplentes de directores aunque de en 2 fechas diferentes. No van a ser todas, en esta ocasión son todas el mismo día. ¿Todo el mismo día? Sí, todo el mismo día. Sí. Ya a partir del año 2020 sí serán en 2 fechas diferentes, con 2 o 3 meses de antelación, de diferencia, perdón. 2 o 3 meses de bueno, diferencia. Vamos a ver lo que defina, porque yo tengo entendido que son 2 fechas, Ramón. No. Okay. Léete el transitorio. Ok, mira, lo que yo digo sobre las encuestas es lo siguiente. Actualmente, para hacer una comparación, sí. En las grandes ligas están jugando el Spring Training, Sí. los juegos de primavera, entrenamiento. Por lo regular, quienes terminan en primer lugar en esos juegos no siempre terminan en primer lugar en las grandes ligas, en la Serie Mundial. Sí. Y muchas veces los equipos malos, los que están adelante, aparecen punteros y los equipos buenos van al pasito y no importa porque eso es un entrenamiento sencillamente. Entonces, actualmente, ¿qué está pasando? El presidente con todo derecho,
con todos sus logros, con sus méritos, por la pegada que ha tenido con la población, el presidente Danilo Medina aparece con una alta popularidad. Balaguer nunca tuvo siquiera cerca de la popularidad con que cuenta en estos momentos el licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de la República. Ahora bien, ¿qué pasa? Estuve viendo también en la televisión las declaraciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD y candidato presidencial por esa organización, cuando dijo que la reelección estaba en manos del expresidente Leonel Fernández Reina. ¿Por qué en manos del expresidente? Sencillamente porque hasta el momento hay 58 diputados que se identifican con el expresidente Fernández. Hasta el momento hay 18 senadores que se identifican también con Leonel Fernández. Eso quiere decir que son aproximadamente 78, 80 legisladores que están respaldando al expresidente Leonel Fernández. Son hasta el momento 190 diputados, ¿verdad? Sí. Que hay en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hay 32 senadores. ¿Qué dice la ley? La ley dice que para iniciar un proyecto de ley de reforma constitucional debe ser sometido a una de las dos cámaras y ser aprobado por 1/3 de la matrícula de esa sesión, de la Cámara de Diputados o senadores. El proyecto no tendría problema en pasar esa primera prueba. Ahora, después de ahí, ¿qué dice la Constitución? Que para aprobar una reforma constitucional se necesita el voto de apoyo de 2/3 partes de los que asistan a la Asamblea Nacional, porque se hace una Asamblea Nacional conjunta, se reúnen las dos cámaras, mejor dicho, en Asamblea Nacional, y es ahí donde senadores y diputados debaten el proyecto de reforma constitucional, votan a favor o votan en contra. Ya también estuve leyendo las declaraciones de Miguel Vargas, donde él dice que el PRD no va a votar a favor de una reforma constitucional para que se restablezca la reelección presidencial en periodos consecutivos. ¿Por qué? Sencillamente, dice él, por cuestión de principio. Recuerden ustedes que uno de los abanderados de los que siempre se opuso a la reelección presidencial fue justamente el líder extinto del PRD, José Francisco Peña Gómez, y parece que Miguel Vargas Maldonado, identificado con esa tendencia, no va a respaldar una reforma constitucional para que se establezca la reelección. El grupo Hipólito Mejía, el propio Hipólito Mejía, fue quien impulsó, recuerden ustedes, en el 2002, la reforma. ¿Para qué? Para permitirse él optar por un periodo consecutivo. ¿Y qué le pasó? Perdió. Sencillamente perdió. Entonces, a Hipólito Mejía es al que menos le luce hablar en contra de la reelección. Pero hay personas que son tan inestables que en una ocasión dicen una cosa y luego dicen otra, y creo que él está en ese grupo, y por eso no me sorprende que hoy diga que va a apoyar y mañana diga que no apoya. Pero, en síntesis, señores, es el punto. Sencillamente que no se reúnen los votos necesarios en el Congreso para que se apruebe un proyecto de reforma constitucional. Al margen de eso, el presidente Danilo Medina no ha dicho
no ha dicho todavía que él aspira a reelegirse. Aunque la encuesta Penn&Choe Sí. le da un alto porcentaje de aceptación, según esa encuesta, si las elecciones fuesen hoy, ganaría con un 68% de los votos. Sí. Eso es una pela. Incluso el PRD estaría cerca de un 5%, el PRD, perdón, estaría cerca de un 5%. Guillermo Moreno aparece con más aceptación que el PRD, según esa encuesta. Entonces, señores, yo creo que en República Dominicana nos adelantamos demasiado a hablar de temas que ni siquiera existen las condiciones legales para que se den. Y perdemos el tiempo, funcionarios que hablan de que ya hay un proyecto que está en el Congreso, como dijo recientemente este señor Montaz, Alejandro Montaz, Sí. el director de la CAS, Ex diputado y que aspira a volver a ser diputado. que hay un proyecto para modificar la Constitución que está listo y que pronto será sometido al Congreso. Y también dice que cuentan con los votos necesarios para que eso ocurra, para aprobar. Yo mantengo mi posición, no hay forma de que se haga una reforma constitucional sin el consentimiento, sin el acuerdo, sin la avenencia de Leonel Fernández y Danilo Medina. Sencillamente no hay forma. Y como vimos la semana pasada, el expresidente encabezó varias actividades políticas en Santo Domingo Norte el sábado, estuvo en Villamella, estuvo en San Felipe, estuvo en Los Guarícanos, estuvo en Sabana Perdida. Ahí se reunió con diferentes dirigentes del PLD, incluso estuvo también Daniel Lois, que fue alcalde, primer alcalde de Santo Domingo Norte, y quien ahora está en el movimiento, en el MODA. ¿Qué partido? El partido MODA. Ha Quien brincado también mucho le Daniel manifestó, Lois. sí, Ha primero brincado fue por el mucho. PRD, luego, Sí. ok. Y le manifestó apoyó su la apoyo. reelección, Sí. apoyó la reelección, ha estado Entonces, brincando mucho, sí. el domingo, el expresidente Leonel Fernández estuvo en San Pedro de Macorís. Ahí, en Villamella comió chicharrón. En San Pedro tocó tambor y comió Comió domplín con bacalao y tocó y tambor. cantó. Tocó tambor. ¿Sabe Él qué no dijo? cantó, pero tocó tambor. Él cantó, coño, no la tambora, así lo dijo. Mira, Porque ahí se estrenó indudablemente, el tema de Peña Suazo. sí, indudablemente que esta encuesta, como yo decía en el introit, que no define lo que puede ocurrir Es que no puede definir en nada, el señores. año 2016. Faltando más de un año, Falta más de un año, ninguna encuesta es creíble. Pero sí lo que dice la encuesta, como tú muy bien lo comenta, la gran popularidad que tiene el presidente Danilo Medina. Ya casi 3 años. Eso es innegable. De gobierno, es innegable. Eso es Casi 3 innegable. años de gobierno, y te corrijo. Tú decías que el presidente Balaguer, yo digo, ningún presidente de la República Dominicana en las últimas décadas ha tenido a casi 3 años de mandato la popularidad que La tiene el aceptación. presidente Danilo Medina. Mencioné Balaguer porque Balaguer es un relacionista No, consuetudinario. ninguno de los presidentes que ha tenido el país, ninguno. Oye, ¿por qué Balaguer se reelegía una otra vez? Entonces, Ninguno ha tenido esa, fue reelegido esa aceptación. sin esa alta aceptación con el cuenta de Danilo Ninguno Medina. de lo que hemos tenido como presidente han tenido a casi 3 años de mandato esa aceptación en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque el presidente Medina ha podido hacer la gestión de gobierno que ha hecho, porque justamente no está pensando para mí en un proyecto reeleccionista. Está pensando en una ejecutoria de gobierno como estadista. Fíjate que todos los proyectos de Danilo no son inmediatistas, son proyectos de Estado. Proyectos de Estado que solo un estadista piensa así. Por ejemplo, vamos a ver un tema que siempre ha sido noticia. Nacimos y vamos a morir gran parte de la población dominicana con crisis eléctrica. Todos nacimos con crisis eléctrica. Ningún gobierno lo ha enfrentado con la seriedad con que se está enfrentando ahora el problema eléctrico. La inversión más grande que se ha hecho en energía eléctrica la está haciendo el presidente Danilo Medina. Y unas plantas eléctricas que no la va a inaugurar él, posiblemente no la inaugure. ¿Sabe cuándo van a estar listas esas plantas? En el 2017. A finales del 2017. O sea, desde que se comenzó a construir ese proyecto, se veía que era un Ramón, proyecto de largo. ¿Sabe por qué? yo Porque quiero- lo único que tú puedes hacer en materia eléctrica rápido, ¿sabe qué? Es planificar.
y proyectar hacia el futuro. Pero ejecución no se puede hacer en menos de 4 o 5 años. Ejecución, te estoy hablando de proyectos serios como esa planta, como una hidroeléctrica. Ramón García, ¿y por qué si el tiempo, si un periodo de 4 años es tan poco, por qué mejor, en vez de estar pensando en reelección, no hacen un acuerdo para y en vez de 4 años sean 5 o 6? Sí. Vamos a la pausa y lo decimos, Digo yo, lo decimos ahorita después de la pausa. Ay, regresamos. De regreso con más de Al Punto en compañía del distinguido amigo, colega y hermano Lauterio Vargas. Lauterio, pues hablábamos al final del segmento anterior de la encuesta Penanchón. Hablábamos de que hay partidos políticos que no pican. Mira, ahí no pican, a propósito, no pican en la encuesta. a propósito, los reformistas acusaron a la encuesta de que lo están opacando. Ahí es que voy, eso no pican. No O sea, pican. no puntean, no Porque no puntean. aparecen siquiera en la por eso encuesta. No aparecen. Decía un amigo, ¿Quién iba a decir eso, oye, decía un amigo que luego fue presidente de la República, no de la República Dominicana, sino de un país hermano, que la alegría más grande de él fue cuando él comenzó a aparecer en encuestas, con apenas un 1%, pero ya ahí comenzó a aparecer en encuestas. Ese hombre, 3 años después, se convirtió en presidente de ese país. Oye, 3 años después. ¿Vende petróleo? ¿Dónde es? Sí, vende petróleo. Sí. Oye, 3 años después se convirtió en presidente de esa nación. El presidente Leonel Fernández, en el año 1994, cuando el PLD perdió las elecciones que había ganado en el 90, pero en el 94, cuando de un 40 y tanto por ciento que obtuvo en el año 90, bajó a un 13% en el 94, sí, y que todo el mundo dudaba de que el PLD pudiera repuntar. Cuando el PLD ya en el año 95 elige candidato y el doctor Leonel Fernández aparece en las encuestas, recuerdo yo bien como ahora, con un 26, un 27%, a propósito, algo así. Entonces, yo vi... inmediatamente surgió la alegría en el rostro de los PLDistas. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, bueno, el que siempre está arriba, el caso de Peña Gómez, que estaba como un 58 aquel entonces, el que siempre está arriba es el que baja. El que está en segundo lugar es el que puede ir subiendo, tiene posibilidades, tiene nicho para crecer. A propósito, de Ramón, mira, a propósito de Leonel, el pasado domingo estuve con la agradable compañía de doña Nubia Mencía, el colega Felipe Romero y Belice Mojica, en las actividades políticas que hizo el presidente Leonel Fernández en San Pedro de Macorís. Y durante el recorrido, yo estaba en funciones como reportero, como periodista. Me llamó la atención una señora que tenía un afiche del expresidente Leonel Fernández cuando era candidato a la vicepresidencia. Jovencito. No, en el 94, eso no era jovencito, un muchachito. Pero mira, jovencito, Ya. Que debía tener ahí en esa foto ni siquiera 40 años, porque cuando él ganó la presidencia tenía 42. Mira, volviendo a la encuesta, hay personas, amigos, que uno los quiere mucho, lo aprecia mucho, profesionales, como el sociólogo Ramón Tejada Holguín, que para mí se excedió. Yo estuve leyendo donde lo que dice afirma Tejada que la Holguín. ausencia de Medina en las elecciones conduciría a la ingobernabilidad. Este país, con todo y ser un país pobre, un país subdesarrollado, que es el país de América Latina que ha tenido el crecimiento del PIB del año 2004 a la fecha más alto de todos los países, incluyendo Panamá, que es el país que tiene el PIB más alto de América, la República Dominicana. A pesar de todo eso, seguimos siendo un país con grandes avances. Básicamente en materia política, en la estabilidad política del país, aquí no hay persecución por ideas que tú puedas tener. Aquí cualquiera, ustedes lo ven en los periódicos, cualquiera, aliado o no al partido gobernante, le dice cualquier palabra descompuesta al presidente de la República y no le pasa nada. Cualquiera enfrenta a un expresidente de la República y no le pasa nada. No hay una persecución por esos pronunciamientos que he dicho, aunque pronunciamientos muchas veces irrespetuosos, fuera de tono, pero aún así no hay persecución. No hay persecución. Gracias a Dios superamos eso del pasado. Ayer se cumplieron 40 años
de la muerte de Orlando Martínez, mártir de la prensa dominicana, y luego en el año 82 cayó otro periodista, Marcelino Vega. Marcelino Vega. Pero Marcelino no cayó, y tenemos que defender eso, no cayó. Y más reciente... Oye, Marcelino no cayó por persecución de ideas, cayó por un enfrentamiento que se significó ahí alrededor del mercado de la Duarte, y lamentablemente una bala le cegó la vida. El más reciente periodista que murió por asunto de persecución. El de Asua. Y también... cuando hay persecución política, bueno, el de la Romana. Narciso González también. Narciso González también. Que por asunto político, porque el de la Romana es por asunto de narcotráfico. Sí, pero fue en el 94, Narcisazo, en el año 94. Sí. Es decir, que del año 96 para acá. 96. Recuérdate que Narciso... Sí, para las elecciones cuestionadas del año 94. En esos días luego de las elecciones. Entonces, pero desde el año 1996 para acá no se puede hablar aquí de persecución de ideas, porque aunque tuvimos un pequeño si se quiere, una pequeña laguna, 2000-2004. Entonces, ¿qué es lo que se te ha dado? Oye, en 2000-2004 tuve una pequeña lagunas. Yo recuerdo donde una encuesta le ganó una cosa que mucha gente no quiere mencionar, cuando el diablo le ganó la encuesta a Hipólito, allá en Montecristi. Y tú mismo fuiste perseguido en el año 2000-2004. Tú no quieres decirlo, pero fuiste perseguido. Porque el derecho a un ser humano, el derecho inalienable a un ser humano, hay intolerancia. de vender sus conocimientos, su preparación. Y te voy a decir algo. ¿Tiene derecho? ¿Y a ti se te cohibió de eso? Sencillamente. ¿A ti se te cohibió de eso? Porque a ti se te mandó a cancelar en 2 medios de comunicación. Y me cancelaron. ¿Y te cancelaron? Sencillamente me cancelaron de última hora. Porque el poder político se impone. Y luego me cancelaron de Diario Libre. Entonces, del año 2004, espérate que me toca a mí hablar porque tú no puedes defenderte, soy yo que te tengo que defender. Okay. Del año 2004 para acá, no se puede hablar de intolerancia. Somos un país con plenas libertades. Aquí hay sicariato, pero mucho del sicariato ese que hay aquí son por asuntos a veces pasionales, por asuntos de narcotráfico, por asuntos de intereses. Mira, no hay forma, Ramón García, no hay forma de que en República Dominicana, cualquiera que sean los candidatos, se produzca un ambiente de ingobernabilidad. No hay forma. ¿Por qué no hay forma, señores? Las instituciones democráticas en República Dominicana, las instituciones de la sociedad civil están lo suficientemente sustentadas de forma que no es posible que República Dominicana caiga en un ambiente de ingobernabilidad. Por eso leímos las declaraciones de Tejada Holguín, la vemos, pero no la compartimos. Sencillamente no la compartimos porque eso no va a ocurrir. Sí, igual, eso es así. Es que lamentablemente lo que usted piensa, lo que está en su cabeza, no es el sentir de la gente. No es el sentir de la gente. Aquí se habla, por ejemplo, de dictadura de partido. Se acusa al PLD de tener el control absoluto de todos los poderes habidos y por haber en la República Dominicana. Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿a usted le llevaron le pusieron una pistola en la frente para que usted vaya a votar en el 2012? Donde la gente vota. Entonces hay que respetar, aunque yo respeto la voluntad popular cuando me beneficia. Pero cuando no me beneficia... Te voy a ir un chin más atrás. Ajá. En el año 1998, con la muerte fresquecita de Peña Gómez, se fue a las elecciones y el PRD sacó 24 senadores o 22. La mayoría absoluta en la Cámara Legislativa. No solamente eso, sino que en las elecciones de medio término, con el presidente Hipólito Mejía en el poder en el 2002, sacaron todos los senadores. Sí. El PLD sacó un solo. Y de Chepa. Y el reformista un solo. En Higüey, el reformista... Pero espérate, que al PLD le quitaron uno de los palitos en Santiago. Sí, le quitaron uno por los palitos. Creo que tenía 2 el reformista. Sí, el reformista tenía 2. Pero entonces, ¿quién tiene el control? Entonces, exacto, no sé, porque ahí las elecciones fueron limpias, supuestamente, aunque hubo el jueguito de los palitos en las actas. Pero, al fin y al cabo, el hoy procurador general de la República, la mayoría no tuvo el PRD. El hoy procurador general de la República, el electo y apreciado amigo Francisco Domínguez Brito, fue la víctima de los palitos del año 2002. Comerciales y regresamos en breve con más.
en Chile sigue temblando la tierra. 6.3 terremoto en Chile, sacudiendo el sur de los viñedos. Así es que los tomadores de vino como Eleuterio, eso es Frontera, eso es Santa Rita, esperemos que las uvas no se le hayan dañado, ¿verdad, Eleuterio? Pero Ramón García, las uvas no se caen. Bueno, pero si se dañan las plantaciones, se dañan. Eso es un bojuco. ¿Es un bojuco? Bueno, Sí, como dice la gente, un bojuco. ¿verdad? No un bojuco. Un bojuco. Bueno, pues esperemos que no, que parece que Chile tiene una infraestructura física bastante fuerte, muy fuerte. No, y que porque tiene más de 2 semanas temblando la es tierra. una zona Y donde- siempre tiembla la tierra en Chile. No se escuchan. Ramón García, tú sabes que, hablando de que tembló la tierra, en el día de hoy vimos la información de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DNI y el CESAT ¿Qué hicieron? decomisaron ayer 450 ¿A dónde? paquetes ¿A dónde? en el Aeropuerto Internacional de las ¿Por qué Américas. paraguayo eso? Que llevaron esa droga por ahí por el aeropuerto. ¿Y cuánto pasaron por otro sitio? ¿Cuánto pasaron por otro sitio? Es posible que eso sea para desviar la Sí, atención. porque tiene que ser demasiado paraguayo que pasen Sí. eso por ahí, ¿verdad? Entonces, donde voy en este caso es que en el día de hoy también se conoce la información de que en las proximidades del Aeropuerto de las Américas se produjeron varios enfrentamientos entre agentes de la DNCD y las personas que supuestamente estaban esperando ese cargamento de droga. 450 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, representa 450 kilos, porque casi siempre, por lo regular, cada paquete es 1 kilo. Algunas veces un chin más, algunas veces un chin menos, pero, vuelvo y digo, por lo regular son cada paquete de a kilos. Entonces, el narcotráfico no se duerme y siempre busca la forma de introducir la droga al país, de trasegar con los cargamentos de narcóticos. También en el día de hoy se conoce la información de que en Puerto Rico decomisaron 1 tonelada de droga, 1.1 toneladas de droga, y apresaron a 14 dominicanos. 14 dominicanos. Bueno. O sea, cuando usted habla de que son 1.1 toneladas, eso representa que son 1.100 kilos 1.100 kilos. de drogas. Entonces, señores, el narcotráfico nunca no se duerme, y también vemos que las autoridades se mantienen activas en la persecución del trasiego de drogas. Hoy justamente estaba el expresidente Leonel Fernández, que recibió el apoyo de ex general de la policía. Sí. Y Bueno, eso general fue el día militares. pasado, Sí. el día pasado No, no, recibió. hoy. Más Hoy generales. estuvo hoy en la casa política del presidente ahí en Gascue. La Benito González. Y el la Benito presidente, Monción. sí, le di casi esquina a Bolívar. Sí. El doctor Leonel Fernández le dijo a esos seguidores, a esos ex generales, que él contaba con ellos, con su experiencia, con su sapiencia, como investigadores, como jefe de policía, como militares, miembros de las Fuerzas Armadas, para utilizarlo en el combate a la criminalidad, en el combate a la delincuencia, en el combate al trasiego de drogas. El expresidente fue claro y dijo que si la providencia del cielo lo ayuda nuevamente a ser presidente de la República, utilizará a esos ex militares, a esos ex policías en el combate de la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Qué bueno que sea así lo que acaba de decir el presidente Leonel Fernández, de que si vuelve a conducir los destinos de la nación, pues utilizará esos ex militares. ¿Sabe por qué? Porque la fiscal del Distrito Nacional, hoy, Jenny Berenice Reynoso, dijo en la mañana de hoy que policías y militares están involucrados en el 90% de los casos de crímenes organizados, cariñosamente llamado sicariato. Esto que dice Jenny Berenice Reynoso
mueve a preocupación. A preocupación, ¿sabe por qué? Porque esos militares y policías son los que están facultados, según establece la ley, a usar armas de fuego de manera legal. De manera legal están facultados para usar armas de fuego. El civil que quiera usar un arma de fuego tiene que tener un permiso especial del Ministerio del Interior y Policía. Pero los militares y policías, en el caso de los policías, de raso tienen una pistola o su un arma de revólver. reglamento. En el caso de los guardias y los marinos no usan armas. Pero le Después asignan, que tienen ya, que son sargentos, le asignan armas. que son cabos, pues son los que consiguen usar armas de fuego. Entonces nosotros hemos planteado en múltiples ocasiones que los militares y policías usen armas mientras estén en servicio, exceptuando, claro está, lo de alto rango, de oficiales ya, una forma de controlar el crimen organizado, una forma de controlar también los crímenes pasionales, porque de esta forma se controlan los crímenes pasionales, ¿te das cuenta? Pero lamentablemente aquí dicen los jerarcas militares que no podemos desarmar a la población militar y policial cuando los civiles están llenos de armas, Entonces, esto que dice Jenny Berenice realmente mueve a reflexión, a preocupación, que en el 90% de los casos de crimen organizado estén involucrados militares y policías. Hay que hacer más efectivo la investigación, el proceso de investigación, de depuración para los nuevos militares y policías, los que se van a enganchar, como decimos normalmente. ¿Por qué? En el pasado, recuerdo yo muy bien, estando muy niño, que para un joven engancharse a la policía, al Eleuterio o a la guardia, ¿sabes lo que hacían? Le llamaban una depuración, lo depuraban. Si tú eres, por ejemplo, de Yamasá, por ahí que tú eres de esos sitios, Yamasá, ¿de qué sitio que tú Yamasá. eres? Yamasá, Monteplata o de Samaná. De Samaná. Más lejos, tú ni sabes de dónde eres, porque tú no naciste. Yamasá. Bueno, okay. Donde yo nací, yo no sé. Bueno, tú ni sabes dónde naciste. No, yo nací en Samaná y he ido. Bueno, pero resulta, escúchame que tengo que defender, Ramón. Ay, está bien. Yo nací, señores, en el paraje El Majagual de Samaná. Eso queda entre Sánchez y Samaná. Se lejos eso. Sí, no me quedan familiares por ahí, todos emigraron. Pues qué incidencia de la vida que tú... Sí, pero esa es mi zona, yo conozco mi zona. Si tú te hubiese antojado, cuando tenía como 18 años, de engancharte a la policía, ¿sabes qué iba a pasar? Iban a ir a depurarte, entonces iban a ir a ese campo donde tú naciste, en Majagual. Si nadie te conocía, ¿usted conoce a un tal Eleuterio Vargas? No, eso no lo conocemos. Ah, no, eso, uno que leía mucho libro comunista. Cero, no te enganchaban. Ese que estuvo preso, porque si yo que eso no te enganchaban, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que hace falta aquí, porque aquí muchas personas logran enfilarse en la policía o en los cuerpos catrenses. ¿Saben cómo? A través de yavismo, amigos. Porque, oigan, un narcotraficante fue capitán de uno de los cuerpos catrenses, Quirino. Fue capitán de uno de los cuerpos catrenses. Capitán de rango solamente, pero no ejerció. Pero lo engancharon. Y tenía poder. Pero lo engancharon. Y tenía poder. No lo engancharon como raso, lo engancharon como oficial. No. Lo engancharon, ¿te das cuenta? Entonces, imagínate. Y antes, Quirino tenía su ficha como por robo. Y con todo eso lo engancharon. Entonces, porque y tú puedes estar seguro que para hacer una estructura tan fuerte como esa que tenía ese señor, no se hace tirando florecitas. Mira, lo que más le gusta ofrecer enganchar es un general, un coronel. A mí me han ofrecido, yo le hacía una vez trabajo, y lo digo con Fred, no voy a citar la fuente, el nombre, yo le hacía trabajo una vez como periodista que soy, a uno de los cuerpos catrenses, no voy a citar el cuerpo. Una revista que la preparaba, yo estaba como asimilado. Me dice un día, pero voy acá, pero vamos a engancharlo, García, usted cobra mejor y así. Digo, no me interesa eso. No me interesa eso, para nada me interesa. El día que yo no pueda vender mis servicios profesionales desde el ámbito civil, pues no me interesa. ¿Verdad? Bueno, cambiaron de jefe de Estado Mayor y a ellos me votaron de una vez. Buscaron a otro amigo, que después te digo fuera del aire dónde fue eso. Bueno, vamos a la pausa, Eleuterio, y regresamos ya con los minutos finales y del punto. Bien, señores, estamos de regreso ya con los minutos finales de su programa Al Punto. Y hay que destacar que este año es el año de las estancias infantiles. Este es el año de desarrollar proyectos en beneficio de la población infantil. Y en ese sentido, el presidente Danilo Medina inauguró ayer una estancia infantil y una escuela
inauguró una estancia y 10 aulas. Eso Más escuelas. Eso es en la provincia de La Vega, la estancia infantil Palmarito. En el paraje Palmarito. Con una inversión, no se llama Palmarito, estancia infantil. La estancia Palmarito. Yeah. Con una inversión de 107.7 millones de pesos. Una estancia infantil, pues muy grande, porque han sido pero también el costos. proyecto tiene 10 aulas. Claro, ok. O sea que son 10 aulas. Señor, entonces, ese tema es un tema que lo prometió el presidente en campaña. Prometió ayudar a las madres solteras. Y cuando se inaugura una estancia infantil, son más de 100 estancias infantiles que se van a inaugurar este año. Sí. Las inauguraciones de estancias son toda semana. Cada fin de semana, cada día, no hay una semana en la que el presidente no inaugure una estancia infantil, por lo menos. Entonces, decía que es un proyecto que beneficia directamente a las madres, a las familias, pero más a las madres solteras. ¿Por qué? Porque tiene un lugar donde dejar a sus hijos pequeños, donde lo van a alimentar, donde lo van a cuidar, donde lo van a educar mientras ellas trabajan. Recuérdese, Ramón García, que el año pasado se inauguraron una cantidad importante de escuelas en todo el país. Este año siguen inaugurando centros educativos y ahora con el tema de las estancias infantiles, que es realmente necesario porque eso le quita un peso de encima a las madres. ¿Y sabe qué? Que ayuda un poco, ayuda a la formación de los menores. ¿Por qué? Porque en vez de estar en el barrio, donde lo cuida la abuela, donde lo cuida una tía o un tío, que no le ponen atención, que lo dejan salir a la calle, esos muchachos, esos niños en la calle, están a merced de la delincuencia, están a merced de los vicios, están a merced de que lo cojan, de que lo manden a llevar drogas, a hacer mandados, lo cogen de mula. Entonces, felicitamos, hay que decirlo, felicitamos al presidente Danilo Medina por esas obras que está inaugurando Ramón García. Mira, Lauterio, indudablemente que el presidente Medina, y ese es el secreto de esa gran popularidad que tiene el presidente Medina casi 3 años de gobierno. La aplicación de una ley que data del año 1997, donde establecía que debía invertirse el 4% del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria, que los gobiernos de promulgación de esa ley 96, 2000, el gobierno que continuó 2000, 2004, el gobierno que prosiguió 2004 hasta el 2012 no aplicó. Entonces el presidente Medina aplicó esa ley que establece que el 4% del PIB debía ser invertido en la educación preuniversitaria. Junto a estas labores de las estancias infantiles, junto a la asistencia de los sectores productivos. Precisar, Ramón, que la estancia infantil fue en La Vega y la escuela en Santiago. Oye, Lauterio, junto a la inversión que se ha hecho en las pequeñas y medianas empresas, las famosas visitas sorpresa, esto es lo que ha provocado que el presidente Medina realice una labor de gobierno su generis, como dicen los gringos, y que justamente, especial, fuera de lo normal. Ramón García, ¿tú te recuerdas? Porque los gobiernos anteriormente solo se preocupaban por las grandes obras. Y el peor problema del mundo, ¿sabe cuál es? El que yo no he pagado el teléfono hoy. Ese es mi peor problema, para mí. El peor problema del mundo para una comunidad apartada, como yo conocí aquí, que le dicen Sierra Prieta, en Vallaguana, que tuve el privilegio en el año 1984 de promover la instalación, ¿sabe de qué? De 2 tomas de agua, 2 llaves públicas. El problema más grande de esa comunidad era eso, que le llevaran agua potable, no a cada hogar, sino 2 llaves públicas para que la gente pudiera abastecerse de ese preciado líquido. Danilo ha sintonizado con la gente porque justamente ha canalizado solución a problemas pequeños, comparándolo con los graves problemas del país, pero problemas muy grandes para esas pequeñas comunidades. Mira, te decía que Danilo Medina, como un buen alumno del profesor Juan Bosch, durante su gobierno, ¿qué hacía Juan Bosch?
nada más fueron 7 meses, pero Juan Bosch siguió el contacto con el pueblo cuando llegó a la presidencia, como si fuese candidato, todavía candidato. Sí, como sí. si fuese un candidato y se mezclaba con la gente. Ustedes ven las imágenes, hay videos, y hay y sobre todo un trabajo muy bueno de René Fortunato, donde lo presenta. Y no solamente eso, sino que el gobierno norteamericano, en un informe del embajador de entonces, lo dice. Lo dice en ese informe. Eso está en una historia, uno de los documentales de René Fortunato, donde habla del imperialismo yanqui sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eso quería reforzarlo para que la gente sepa el por qué Danilo tiene esas instancias infantiles, esas secuelas, que esto viene a resolver un gran problema familiar. ¿Sí? Que sumado esto al problema que ha resuelto las tandas extendidas, porque las tandas extendidas los niños van a buscar 2 panes, el pan de la enseñanza y la comida, ¿te das cuenta? El desayuno, la merienda, el almuerzo al mediodía. O sea que de una forma u otra se contribuye a que el ingreso familiar aumente. Entonces cuando ya tú tienes estancias infantiles para los menores que todavía no van a la escuela formal, es un alivio para esa madre que si una señora sin formación académica adecuada, sin estar preparada para incorporarse al sistema laboral normal, mientras tanto puede hacer quehaceres domésticos a cualquier casa de clase media. Entonces contribuye a que los ingresos familiares aumenten, ¿te das cuenta? Puede irse a preparar técnicamente un curso de Infotep para incorporarse a la producción. Ramón, te voy a hacer una pregunta. Sí. Dímelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, espérate. ¿Qué es eso? Señores, dímelo. Es la nueva campaña que tiene el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Aspirante a la presidencia. Aspirante a la presidencia de la República, donde van a recibir, según lo que pude ver esta mañana y lo que he leído en la prensa, las quejas de la persona. Sería un medio para el PRD recibir quejas de la población, quizá alguna sugerencia, denuncia de situaciones que se dan en sus sectores, en su provincia, en su comunidad, para ello canalizarla, quizá llevar un registro y luego buscarle algún tipo de solución. Entonces, dímelo, Ramón, en la campaña. Eso me recuerda a mí, falta de creatividad, eso me recuerda a mí. Aló, presidente, aló, lo de Chávez. Sí, pero eso en Venezuela. En Venezuela, y ahora que Maduro sigue con un programa parecido a ese. Pero no, Maduro no tiene la suficiente madurez para hacer un programa como lo que hacía Chávez. Iniciaba como a las 2 de la tarde. Vamos a decir, ¿te sabe algo? Duraba hasta las 10 de la noche. Que yo siempre he dicho que si las elecciones, si la campaña en Venezuela hubiese durado un mes más, Maduro pierde. Pero claro que sí. Bueno, pues mientras tanto, dímelo. 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 No, Esperemos que el hashtag, eso era Twitter, la cuenta de Twitter, de Miguel Vargas, ese hashtag, dímelo. No, y te digo algo, Ramón García, eso es algo, hay que reconocerle por lo menos sí, creatividad. La creatividad, porque es un eslogan de campaña, una forma de hacer política. Vamos a decir, de pueblo. ¿Qué es? Una expresión, dímelo. No, está bien. Y se reciben. Que lo va a necesitar porque aparece por debajo de Miguel Vargas, un 5%. Esperan show. Señores, mañana a las 4 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto. En breve, Elías va a comandar las tropas del poder de la tarde. Espérate. Que ya está aquí con nosotros en horario de 5 a 7 de la tarde. Nos vemos mañana, si Dios quiere.